Generó 11 quejas en 36 meses, todas relacionadas con detenciones en las que había asumido criminalidad basándose en la apariencia en lugar de la evidencia. Un jueves por la noche, en el centro de Portland, Keir tomó una decisión que le costaría a la ciudad $2.700.000 y pondría fin permanentemente a su carrera en las fuerzas del orden. Un abogado de 34 años, David Richardson, intentaba abrir la puerta de su propio despacho de abogados, Suite 4311, en el cuarto piso de un edificio del centro, al darse cuenta de que había olvidado su identificación en el interior. Ni un crimen, ni un allanamiento, ni una queja, solo un abogado trabajando hasta tarde, haciendo exactamente lo que miles de profesionales hacen cada noche en edificios de oficinas en toda América. Pero el oficial Keir vio algo completamente diferente. Vio a un hombre negro vestido de traje de negocios parado en la puerta de una oficina después del horario, y su prejuicio lo convenció de que algo criminal estaba sucediendo. Esa suposición errónea desencadenó una detención ilegal, un arresto indebido y consecuencias que expondrían la falla de todo un departamento para abordar el perfil racial. Antes de continuar, ¿desde dónde está viendo? Si esta es su primera vez aquí, por favor, haga clic en ese botón de suscripción. Historias como estas necesitan ser compartidas y su apoyo nos ayuda a sacar más verdad a la luz. Centro de Portland, Oregón. El Pearl District, donde las startups tecnológicas comparten edificios con bufetes de abogados y agencias de consultoría, torres de oficinas modernas con fachadas de vidrio que reflejan las luces de la ciudad. Es el tipo de área donde los profesionales trabajan hasta la medianoche persiguiendo plazos, donde los guardias de seguridad conocen a los habituales por su nombre, donde nadie se detiene a pensar dos veces si alguien entra en una oficina a las 10 de la noche. Eran las 22:41 de un jueves por la noche en julio. El sol de verano se había puesto horas antes. Los pasillos del edificio estaban en silencio, pero no vacíos. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente en lo alto. El ascensor sonaba ocasionalmente mientras otros trabajadores nocturnos entraban y salían. Normal, seguro, ordinario. David Richardson había sido defensor público durante 9 años. 9 años representando clientes que no podían pagar abogados privados. 9 años luchando por personas que el sistema ya había decidido que eran culpables. 9 años en los tribunales negociando acuerdos de culpabilidad, preparándose para juicios, revisando pruebas hasta que sus ojos ardían. Sus colegas lo llamaban implacable. Sus clientes lo llamaban un salvavidas. Los jueces respetaban su preparación. Los fiscales sabían que no se echaba atrás. Se había graduado de la Facultad de Derecho Lewis and Clark con honores. Había trabajado como asistente de un juez federal. Podría haber aceptado un puesto corporativo ganando 3 veces su salario de defensor público, pero esa no era la razón por la que había ido a la Facultad de Derecho. Había visto cómo su propio tío era injustamente procesado por el sistema cuando tenía 16 años, un defensor público sobrecargado de trabajo, confesión coaccionada, 15 años por un delito que no cometió. Esa experiencia lo había marcado todo. Por eso, David había elegido el servicio público. Había elegido representar a las personas que más lo necesitaban y había abierto su propio despacho 2 años antes, manejando casos de defensa penal a escala móvil, aceptando casos que otros abogados no tocarían porque no eran lo suficientemente rentables. Su oficina era la Suite 431 en un edificio de mediana altura en Northwest 10th Avenue. Espacio pequeño, una habitación, un escritorio, 2 sillas para clientes, archivadores repletos de expedientes de casos. Su título de abogado colgado en la pared junto a su certificado de admisión al Colegio de Abogados. No era glamuroso, pero era suyo. Esa noche había estado trabajando en una moción para suprimir pruebas para un cliente cuyos derechos de la Cuarta Enmienda habían sido violados durante una parada de tráfico. La ironía no se le escaparía más tarde. Había trabajado hasta que sus ojos no pudieron enfocar más.
Justo después de las 22:30, empacó su computadora portátil en su bolsa de mensajero, tomó su chaqueta de traje y se dirigió al ascensor. Llevaba pantalones grises carbón, una camisa blanca de vestir con las mangas arremangadas y zapatos negros de cuero. Su bolsa de mensajero colgaba sobre su hombro. Parecía exactamente lo que era, un profesional terminando un largo día en la oficina. Llegó al ascensor, presionó el botón, esperó y luego se dio cuenta de que su credencial de empleado seguía en su escritorio. La necesitaba para entrar al garaje. Sin ella, quedaría encerrado, sin poder acceder a su coche. Así que se dio la vuelta y caminó de regreso por el pasillo hacia la suite 431. Había sacado sus llaves, seleccionado la llave de la oficina, insertado en la cerradura, completamente normal, completamente legal, completamente inocente. Pero el oficial Jason Keir no lo vio así. El oficial Keir había sido asignado al patrullaje del centro esa noche. Su turno había comenzado a las 22:00. Se suponía que debía monitorear el distrito de bares, revisar los cierres de negocios, responder a quejas de ruido, patrullaje estándar de jueves por la noche. Pero Keir tenía la costumbre de vagar por los edificios de oficinas. Navegaba por los garajes, caminaba por los pasillos, revisaba las manijas de las puertas. En su mente estaba siendo proactivo, previniendo el crimen antes de que sucediera, atrapando ladrones antes de que pudieran robar algo. Sus supervisores nunca le habían dicho que parara. De hecho, habían elogiado su iniciativa. Keir había realizado 6 arrestos por allanamiento de morada en sus 3 años en el cuerpo. No importaba que 4 de esos arrestos hubieran sido desestimados porque las personas que detuvo realmente trabajaban en los edificios. No importaba que los otros 2 hubieran resultado en quejas sobre uso excesivo de la fuerza. El departamento los contaba como victorias. Policía proactiva, prevención. Esa noche, Keir había entrado al edificio en Northwest 10th sin ninguna llamada de servicio. Ni una alarma, ni una queja, ni una razón. Simplemente entró por el vestíbulo sin llave y tomó el ascensor hasta el 4º piso. Salió al pasillo e inmediatamente vio a David Richardson parado en la puerta de la suite 431, llave en mano, abriendo su propia oficina. Y en ese momento, el prejuicio del oficial Jason Keir se apoderó de él. Vio a un hombre negro, vestido de traje de negocios, en la puerta de una oficina después del horario. En la mente de Keir, eso solo podía significar una cosa. Esto no era un profesional trabajando hasta tarde. Esto era un ladrón disfrazado. Alguien intentando entrar en una oficina y robar computadoras, archivos, objetos de valor. Keir no consideró que el hombre tuviera una llave. No consideró que el hombre estuviera vestido profesionalmente. No consideró que pudiera haber una explicación completamente inocente. Simplemente actuó. ¿Crees que los oficiales deberían poder entrar en edificios privados sin causa? Deja tu respuesta abajo. El oficial Keir caminó rápidamente por el pasillo hacia David, su mano moviéndose hacia su cinturón, su voz alta y autoritaria. Señor, aléjese de esa puerta. La orden resonó en el pasillo silencioso. David se giró sorprendido. Vio el uniforme, la placa, la postura agresiva. Había pasado por esto antes. No a menudo, pero lo suficiente como para saber cómo podía salir mal. «Buenas noches, oficial», dijo David con calma, con las manos visibles, la llave todavía en la cerradura. «¿Qué puedo hacer por usted? ¿Está intentando forzar la entrada?» El tono de Keir era acusatorio, confrontacional. David parpadeó. «¿Forzar la entrada? Estoy abriendo mi oficina. Trabajo aquí». Después del horario, Keir se acercó. «Eso es sospechoso. Necesito ver su identificación». David sintió el familiar peso de la frustración asentándose sobre él. «Está dentro, en mi escritorio. Por eso estoy abriendo la puerta. Lo olvidé cuando salí hace un minuto». Los ojos de Keir se entrecerraron. «No toqué nada todavía». Y ahí estaba, el momento en que una acción completamente inocente se convirtió en criminalizada. David Richardson, un abogado con licencia, parado en la puerta de su propia oficina con su propia llave,
estaba siendo tratado como un sospechoso porque el oficial Keir no podía imaginar que un hombre negro pudiera estar allí. «Entonces, no puedo abrir la puerta», dijo David, su voz firme, pero con un borde de ira controlada. «Y no puedo demostrar que trabajo aquí, solo necesito cooperación», respondió Keir, como si eso explicara todo. David miró directamente a la cámara corporal en el pecho de Keir. «La está recibiendo», dijo en voz baja, desde el defensor público asignado a este edificio. La declaración debería haber hecho que Keir se detuviera. Debería haberlo hecho reconsiderar. Debería haber desencadenado algún reconocimiento de que podría estar cometiendo un error, pero no lo hizo. Porque en la mente de Keir, los criminales afirman ser cualquier cosa. Abogados, médicos, empresarios. Era una táctica de evasión, una forma de evitar la rendición de cuentas. Aquí es donde el prejuicio se vuelve peligroso. El oficial Kemper ya había decidido lo que estaba viendo. Un hombre negro en la puerta de una oficina después del horario no era un profesional trabajando hasta tarde. Era un crimen en progreso y ninguna cantidad de explicación iba a cambiar su mente. «Necesito que se aleje de la puerta y ponga sus manos donde pueda verlas», dijo Keir, su mano ahora descansando sobre su arma de servicio. La mandíbula de David se apretó. Había pasado 9 años en los tribunales discutiendo sobre detenciones ilegales, registros irrazonables, violaciones de derechos constitucionales, y ahora lo estaba viviendo. «Oficial», dijo David, manteniendo la voz controlada. «Mi nombre es David Richardson. Soy abogado. Esta es mi oficina, Suite 431. Mi nombre está en la puerta. Mi tarjeta de colegiado está dentro, en mi escritorio. Tengo una llave porque soy el dueño de este despacho. Me está deteniendo sin causa probable». Keir se acercó. «Estoy investigando actividad sospechosa». «¿Qué actividad sospechosa?» La voz de David era ahora más alta, la frustración abrumadora. «Estoy abriendo una puerta con una llave. Eso no es sospechoso. Eso es normal a esta hora de la noche en un edificio de oficinas». «Sí», dijo David enfáticamente. «Los abogados trabajan hasta tarde. Eso es lo que hacemos. Mire la puerta. El letrero dice David Richardson, abogado. Ese soy yo». Keir echó un vistazo a la pequeña placa en la puerta. Suite 431, oficina de David Richardson. Pero en lugar de retroceder, en lugar de disculparse por el malentendido, Keir redobló sus esfuerzos. «Todavía necesito verificar su identidad». «Entonces, déjeme abrir la puerta para mostrarle mi identificación», dijo David, su paciencia agotándose. «No entrará hasta que pueda confirmar que tiene derecho a estar aquí». «Esto es una locura», dijo David, negando con la cabeza. «Me está deteniendo por entrar en mi propia oficina». «Gírese y ponga las manos detrás de la espalda», ordenó Keir. Los ojos de David se abrieron. «¿Me está arrestando?» «Lo estoy deteniendo pendiente de verificación». «¿Verificación de qué?» «Le he dicho quién soy. Le he dicho que esta es mi oficina. Tengo una llave. ¿Qué más necesita?» Kemper extendió la mano para buscar sus esposas. «Gírese». Y en ese momento, David Richardson, un defensor público que había pasado toda su carrera luchando contra este tipo exacto de abuso, tuvo que tomar una decisión: cumplir con una detención ilegal y dejar que el sistema lo violara o resistir y arriesgarse a una escalada. Eligió cumplir porque sabía lo que les pasaba a los hombres negros que no lo hacían. ¿Deberían los abogados ser inmunes a las detenciones indebidas en sus propios lugares de trabajo? Hazme saber lo que piensas. David se giró lentamente con las manos en alto. «Estoy cumpliendo bajo protesta», dijo claramente para la cámara corporal. «Esta es una detención ilegal. Soy un abogado entrando en mi propia oficina. No tiene causa probable, ninguna sospecha razonable, y presentaré una queja en el momento en que me libere». Keir tiró de los brazos de David hacia atrás y le puso las esposas. El metal le mordió la muñeca a David. La indignidad le quemó más que la incomodidad física. Esto es lo que parece el perfil racial cuando está respaldado por una placa.
Un abogado negro en su propio edificio, en su propia oficina, con su propia llave, siendo esposado, porque un oficial no podía concebir que perteneciera allí. Una puerta se abrió al final del pasillo. Otra abogada, Sarah Chen, que trabajaba 2 suites más allá, salió. Había oído las voces elevadas. «David», llamó confundida. «¿Qué está pasando?» David giró la cabeza hacia ella. «Sarah, me están arrestando por intentar entrar en mi oficina». Sarah caminó rápidamente hacia ellos. «Oficial, ese es David Richardson. Es defensor público. Esa es su oficina. Trabaja aquí todos los días». Keir apenas la miró. «Señora, retroceda. Esto es asunto de la policía». «¿Asunto de la policía?» La voz de Sarah se elevó. «Ha estado en esa oficina durante 2 años. He trabajado con él en casos. Esto es ridículo». «Señora, no se lo pediré de nuevo. Retroceda». Sarah sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Llamaré a seguridad del edificio y al colegio de abogados. Esto es acoso». Kemper radiofonó para pedir refuerzos. «Central, aquí la unidad 15. Necesito otra unidad en 100-400 Northwest 10th Avenue, 4º piso. Posible arresto por allanamiento. También hay un testigo no cooperativo en la escena». En minutos, llegó un segundo coche patrulla. La oficial Linda Torres salió del ascensor. Llevaba 12 años en el cuerpo. Había trabajado con Keir antes y había aprendido a no confiar en su juicio. «¿Cuál es la situación?», preguntó Torres. Keir señaló a David. «Atrapé a este individuo intentando entrar forzadamente en una oficina. Afirma que trabaja aquí, pero no tiene identificación». Torres miró a David, luego a la puerta, luego al letrero que claramente decía «Oficina de David Richardson». «Kemper», dijo en voz baja. «Su nombre está en la puerta». Podría ser una coincidencia o podría estar usando una llave robada. Torres se acercó a Sarah, que seguía grabando. «¿Conoce a este hombre?» «Sí», dijo Sarah de inmediato. «Ese es David Richardson, es abogado. Esta es su oficina. Está aquí casi todas las noches trabajando hasta tarde. El oficial Keir está cometiendo un gran error». Torres se volvió hacia Keir, su voz bajando a un susurro áspero. «Quítele las esposas. Ahora. Estaba investigando actividad sospechosa. Está perfilando racialmente a un profesional en su propio edificio. Quítele las esposas antes de que esto empeore de lo que ya está». Keir vaciló. Su cara se sonrojó, pero el daño estaba hecho. La cámara corporal lo había grabado todo. El testigo estaba filmando. La evidencia era innegable. Desbloqueó las esposas. David se frotó las muñecas, la mandíbula apretada, la furia irradiando de él. Torres dio un paso adelante. «Señor Richardson, le pido disculpas. Esto nunca debió haber sucedido. ¿Desea presentar una queja formal?» David la miró, luego a Keir, luego a la cámara que seguía grabando. «Sí», dijo con la voz tensa. «Absolutamente, y presentaré una demanda. Esto no fue una investigación, fue perfilamiento racial puro y simple». La seguridad del edificio llegó momentos después. Un supervisor llamado Marcus, que llevaba 6 años trabajando allí. Reconoció a David de inmediato. «David, ¿qué demonios está pasando?» «Fui arrestado por entrar en mi propia oficina», dijo David secamente. Marcus miró a Keir con disgusto. «Este es David Richardson. Es uno de nuestros inquilinos habituales. Viene tarde casi todas las noches. Todos lo conocen». Keir no dijo nada porque no había nada que decir. Había perfilado a un abogado en su propio edificio, lo había arrestado sin causa y había sido desmentido por múltiples testigos. Torres radiofonó a la central. «Cancele ese refuerzo. Situación resuelta. Y marque este incidente para revisión del supervisor. ¿Por qué algunos oficiales ven el éxito profesional en las personas de color como sospechoso en lugar de normal? Comenta tus pensamientos. La historia llegó al Colegio de Abogados del Estado de Oregón por la mañana. Un abogado con licencia, esposado en su propio edificio de oficinas mientras intentaba entrar en su propia suite. La indignación fue rápida e intensa.
El Departamento de Policía de Portland recibió la queja formal al mediodía. Los abogados de David Richardson, porque por supuesto que tenía abogados, colegas, que habían trabajado a su lado durante años, presentaron una demanda integral de derechos civiles dentro de 48 horas. Las alegaciones eran devastadoras: detención ilegal sin sospecha razonable, arresto falso sin causa probable, perfilamiento racial y violación de protecciones constitucionales, angustia emocional y daño a la reputación, falta de capacitación a los oficiales sobre sesgo implícito y estándares de sospecha razonable. Las imágenes de la cámara corporal contaron toda la historia. David identificándose, David explicando que trabajaba allí, David señalando su nombre en la puerta y Keir arrestándolo de todos modos. Los abogados de la ciudad revisaron el caso y llegaron a una sombría conclusión en una semana. Esto era indefendible. La evidencia era abrumadora. La violación era clara. Las negociaciones de acuerdo comenzaron de inmediato. La ciudad llegó a un acuerdo 8 meses después. $2.700.000 pagados a David Richardson, financiado por los contribuyentes que tuvieron que soportar el costo del prejuicio de un oficial. El oficial Jason Keir fue despedido 10 semanas después del incidente. La carta de despido fue final e inequívoca. El oficial Kemper incurrió en perfilamiento racial y arresto ilegal. Detuvo a un abogado con licencia, entrando en su propia oficina sin causa probable o sospecha razonable. Sus acciones violaron la política del departamento, la ley estatal y las protecciones federales de derechos civiles. Su empleo se rescinde de inmediato. El nombre de Keir fue ingresado en el Índice Nacional de Desertificación. Nunca volvería a trabajar en las fuerzas del orden, ni en Oregón ni en ningún otro lugar. Intentó apelar a través del sindicato de policía, pero el sindicato retiró su apoyo una vez que el Colegio de Abogados del Estado de Oregón presentó una queja formal y las imágenes de la cámara corporal se hicieron públicas. Keir emitió una breve declaración a través de un abogado. Cometí un error de juicio basado en información incompleta. Asumo la responsabilidad de mis acciones y me disculpo con el señor Richardson. No fue suficiente. Nunca sería suficiente. El Departamento de Policía de Portland se enfrentó a un intenso escrutinio por parte de organizaciones de derechos civiles, el Colegio de Abogados y el Departamento de Justicia. ¿Cómo había permanecido Keir con 11 quejas previas relacionadas con prejuicios raciales en patrulla? ¿Por qué los supervisores habían ignorado el patrón? ¿Qué capacitación existía para evitar que los oficiales perfilaran a profesionales en sus propios lugares de trabajo? Asuntos Internos inició una revisión exhaustiva. Lo que encontraron fue negligencia sistémica, quejas presentadas pero no investigadas a fondo, requisitos de capacitación completados en papel pero no internalizados, supervisores presionados para cerrar casos rápidamente para cumplir cuotas administrativas en lugar de abordar problemas subyacentes. El Departamento de Justicia abrió una investigación de patrones y prácticas centrándose específicamente en las detenciones en áreas comerciales del centro. Se anunciaron reformas dentro de 6 meses. Capacitación obligatoria de desescalada antes de cualquier asignación de patrulla individual. Revisión en tiempo real de las cámaras corporales para todas las detenciones en edificios comerciales. Una unidad dedicada a derechos civiles para investigar quejas de discriminación, periodos de prueba extendidos con evaluaciones psicológicas para oficiales que muestren signos de sesgo implícito. David Richardson se convirtió en un defensor, aunque nunca quiso ese papel. Testificó ante el ayuntamiento. Habló en foros comunitarios. Dio entrevistas a medios locales y nacionales. Su mensaje fue coherente. Tenía todas las ventajas, dijo durante un testimonio. Soy abogado. Conozco mis derechos. Tengo recursos. Tengo colegas que podrían ayudarme y aún así me esposaron en mi propio edificio por el delito de ser negro después del horario laboral. ¿Qué les pasa a las personas que no tienen esas ventajas? ¿Qué les pasa a los repartidores, a los conserjes, a los guardias de seguridad,
A las personas que trabajan en turnos de noche y que parecen sospechosas para los oficiales que han sido entrenados para ver la piel negra como una amenaza. Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Defiendo a personas todos los días que han sido detenidas, registradas, arrestadas sin causa. Argumento violaciones de la Cuarta Enmienda en los tribunales. Lucho contra este exacto abuso. Y luego lo viví en mi propia oficina, con mi nombre en la puerta, porque el oficial Kemper me miró y no pudo imaginar que perteneciera allí. La sala del tribunal donde testificó estaba en silencio. David donó una parte de su acuerdo a organizaciones que luchan contra la mala conducta policial. Creó un fondo legal para asistir a personas sin recursos a presentar quejas sobre derechos civiles. Impartió formación a otros abogados sobre cómo documentar y litigar detenciones ilegales. No obstante, la indignación persistía. La certeza de haber sido ultrajado en su propio lugar de trabajo. El recuerdo de haber sido esposado mientras Sarah grababa y Marcus lo respaldaba. Y nada de ello importaba, pues Keir ya lo había sentenciado como delincuente. ¿Deberían los agentes enfrentar responsabilidad financiera personal en casos de perfil racial? Déjenmelo saber en los comentarios. Esto no fue una simple detención errónea. Fue una ventana a la forma en que opera el prejuicio cuando se combina con la autoridad y una discreción ilimitada. El oficial Keir no vio a un abogado trabajando hasta tarde. Vio a un hombre negro que seguramente estaba haciendo algo indebido. Su prejuicio estaba tan arraigado que ignoró el nombre en la puerta, la llave en la cerradura, el atuendo profesional, la explicación serena. Nada de ello surtió efecto, porque su visión del mundo no podía asimilar la presencia de un profesional negro en ese espacio. Así se manifiesta el racismo sistémico cuando es discreto y procedimental. Sin violencia, sin insultos, solo la presunción de que las personas negras no pertenecen a espacios profesionales después del horario laboral. Solo la negativa a creer explicaciones que se aceptarían de inmediato de profesionales blancos. Solo la instrumentalización de las preocupaciones de seguridad para justificar el perfilamiento. Y cuando ese prejuicio está respaldado por una placa, esposas y la autoridad para arrestar, no solo perjudica a individuos, refuerza el mensaje de que el éxito, la educación y el logro profesional no te protegen de ser considerado sospechoso. Les dice a los profesionales negros que siempre tendrán que demostrar que pertenecen, incluso en sus propias oficinas. La carrera de Jason Keir ha terminado. Eso es rendición de cuentas. La ciudad pagó $2.700.000. Eso es justicia, al menos financieramente. Pero el dinero no repara el trauma, no borra la humillación de ser esposado delante de colegas, no restaura la sensación de seguridad en tu propio lugar de trabajo. La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? ¿Se tomarán finalmente en serio las 11 quejas antes de que se conviertan en la número 12? ¿Se capacitará finalmente a los agentes para que los espacios profesionales incluyan a los profesionales negros? ¿Se aceptará finalmente que la vigilancia proactiva no puede significar asumir la criminalidad basándose en la raza y la hora del día? Porque si no corregimos el sistema que puso a Jason Keir en ese pasillo, si no abordamos el prejuicio que le enseñó a ver a un abogado negro como un ladrón, entonces solo estaremos esperando al próximo oficial, a la próxima víctima, a la próxima persona que tenga que explicar por qué pertenece a su propio edificio. Comenta si esto debería ser ley nacional. Cualquier oficial que arreste a alguien en su propio lugar de trabajo, probado mediante documentación, resultará en desertificación inmediata, sin apelaciones, sin segundas oportunidades. Y si crees que historias como esta necesitan ser contadas, si piensas que la rendición de cuentas importa y que la reforma comienza con la concienciación, entonces presiona ese botón de suscripción, porque seguiremos exponiendo estos patrones. Seguiremos exigiendo un trato mejor. Seguiremos luchando por los profesionales que merecen trabajar hasta tarde sin ser tratados como criminales.
Esto no es solo sobre un oficial o un abogado, se trata de todos nosotros y del sistema que estamos dispuestos a aceptar.